Estoy grabando y les voy a compartir mi pantalla. Listo. Pues esta serie, de nuevo, es la segunda parte prácticamente y se trata de, pues el tema es Dios el Padre Perfecto y bueno, pues las quiero invitar a orar para poder comenzar. Entonces, vamos a orar. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros en todo momento, Señor, porque tú nos guardas, nos cuidas, porque tú nos provees, porque tú, Padre, nos amas como nadie y te pedimos, por favor, en esta tarde que tú nos bendigas, que tú nos permitas abrir nuestro corazón, que podamos tener una enseñanza, que podamos aprender más de ti cada día, Padre, pero sobre todo que podamos estar más cerca de ti. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanas y guárdalas y permite que este grupo pueda crecer más, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Listo. Pues vamos a comenzar. Les decía que es la segunda parte de esta serie que se llama Dios es el Padre Perfecto. Y bueno, la semana pasada veíamos una serie de atributos que también Dios hace por nosotros y que eso lo hace el Padre Perfecto. Y en esta ocasión, pues el tema se llama Dios nos labra, nos poda. Este es un atributo más del Padre. Y en Juan 15, 1 y 2 al 15 habla acerca de la vid. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El labrador prácticamente es quien realiza la labra de la tierra y este verbo prácticamente se refiere a arar la tierra, ¿verdad? Cuando aramos la tierra, pues obviamente Dios, bueno, más bien el labrador hace un surco en la tierra y pues la abona y hace todos estos trabajos para que la tierra sea productiva. Denme un segundito, es que alguien me está escribiendo que no puede entrar. Listo. Y entonces prácticamente esto es lo que hace el labrador para que la tierra sea productiva y se puedan desarrollar bastantes los cultivos, ¿verdad? Y en nuestra vida, pues Dios tiene un especial cuidado de nosotros porque en realidad Él habla de que somos su viña, ¿verdad? Él es el propietario, él es el dueño y él se ocupa personalmente de su huerto, de su viña. Él no le delega absolutamente la función de labrador a nadie. Dios es el que nos poda y el que nos labra. Y Dios labra pues como un requisito para ser productivas y fructíferas. Fuera de Cristo, como ya lo sabemos, no hay vida ni fruto y la comunión con Dios realmente es esencial para experimentar esta vida y poder dar fruto. Entonces, cuando Dios nos labra y nos poda a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de las cosas que en ocasiones Él sabe que necesitamos, pues espera realmente que demos fruto, ¿verdad? Esto es lo que Él quiere, que demos frutos, porque para eso nos prueba, ¿verdad? En este versículo no hay cabida en el reino de Dios realmente si no llevamos fruto. Él poda esas ramas que no dan fruto, ¿verdad? Entonces, ninguna persona creyente está exenta de esta poda. En ocasiones las podas son pruebas, son dificultades. Son podas, en ocasiones son dificultades y bueno, pues estas cosas a la larga nos traen, son indispensables para que podamos crecer, para que tengamos un fruto sano y que esta productividad como creyentes pues nos pueda realmente dar mucho, nos pueda permitir dar mucho fruto, ¿verdad? Esto es lo que quiere el Señor. Entonces, al leer el capítulo 15 de Juan, pues se puede observar el énfasis de Dios en que seamos productivas. Para que Él quiere que llevemos fruto, para que esta rama sea productiva también, para que nosotras seamos productivas,
tiene que podarnos y tenemos que cumplir con dos condiciones prácticamente. Una, pues es que seamos probadas, a veces sometidas incluso a disciplina, dependiendo, ¿no? Dios nos habla de muchas maneras y en ocasiones no queremos someternos y entonces Dios nos somete a disciplina. También debemos mantenernos estrechamente unidas a la vid, es decir, a Dios, al Padre, a Jesús, ¿verdad? Porque así como el jardinero corta y poda las plantas para que éstas tengan capacidad de llevar más fruto, así Dios actúa en nuestras vidas y nos prueba y nos corta. Ajá. Vale, Él nos va a ir formando para que seamos aptas para producir esos frutos de los que habla la palabra, ¿verdad? Y dice la palabra a 100 por 1, es decir, que cada día podamos dar más y más fruto. Entonces, Dios desea que experimentemos el gozo de generar fruto. Dios desea que sus hijas seamos leales y fructíferas. Esta es la manera en que podemos glorificar a Dios y por la palabra de Dios dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, ¿verdad? Él quiere que seamos sus discípulos y que así como Él es, pues nosotros nos vayamos cada día perfeccionando a su imagen y semejanza. A Dios le agrada que demos fruto, que seamos fructíferos, que seamos productivos, ¿sí? Porque esto es lo que agrada al Señor, para que andéis como es digno del Señor, eso dice la palabra, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Entonces recuerden que Dios nos va a probar en las necesidades, en las circunstancias de la vida diaria para traer esa madurez espiritual. Ajá. Dios va a usar esas circunstancias para que nosotros cada día podamos ser más maduras. Y Él es como las tijeras. Ajá. Él es como las tijeras. Cuando Él vea que necesitamos algo que cortar, que para ponernos bonitas, Él lo va a hacer. Él va a usar sus tijeras y nos va a podar y nos va a labrar. Ajá. Así como también el bisturí del cirujano, ¿sí? Lo usan para cortar las cosas que a veces no están bien, así Dios nos se muestra, ¿verdad? Y pues Dios es el único que puede llegar a nuestra alma, a nuestro espíritu, a esos pensamientos, a esas creencias, a esas actitudes y a la misma esencia de nuestro ser, ¿verdad? Dios utiliza todo esto y Él nos conoce y pues lo usa para limpiarnos y moldearnos y madurar, que podamos madurar en nuestra fe con Él. Entonces Dios es un labrador que es diestro y sabio, que conoce perfectamente las plantas de su huerto. Ajá. Él nos conoce a nosotros, Él evalúa nuestras ramas para determinar también qué tipo de tratamiento requerimos cada una. Para cada tipo de rama, el labrador celestial que es Dios, tiene esa forma en que nos trata, nos poda, nos corta. Ajá. Hay una diferencia también circunstancial entre cortar y podar. Cuando Dios nos corta, Él desarraiga, quita, recorta, limpia, ¿sí? Cuando Dios nos poda, esto es lo mejor porque en realidad Él sabe que vamos a dar fruto, pero recuerden que en la palabra hay algunos ejemplos de que cuando la vid no, cuando la higuera no da fruto fue cortada y esto nos puede pasar. Entonces nosotros tenemos que comenzar a experimentar esos frutos. Ajá. Recuerden que esas ramas muertas ya no llevan frutos, sino se secan, ¿sí? Hay ramas enfermas que no se recuperan, que tampoco llevan fruto y esas ramas son cortadas a causa de su infertilidad. Entonces nosotras como cristianas debemos de ver, de examinarnos y ver qué tipo de frutos estamos dando. ¿Estamos dando frutos sí o no? Ajá. Porque pues si somos ramas que ya no tenemos capacidad de llevar fruto, pues lo más probable es que necesitemos examinar qué está sucediendo en nuestra vida. Si ya tengo mucho tiempo de cristiana y no veo los frutos de mi vida, de mi transformación, algo hay que revisar ahí. Ajá. Pero nosotras, Dios espera que demos fruto. Ajá. Él quiere que seamos esas ramas saludables,
esas ramas que son podadas y limpiadas para poder aumentar nuestro potencial y que podamos fructificar para obtener una cosecha abundante de fruto espiritual, ¿sí? Nuestro Padre quiere quitar todo lo que nos distraiga o nos desvíe de su servicio, todo lo que nos corrompa, y en ocasiones el procedimiento es doloroso, pero es necesario. Así como el labrador debe podar la vid para que sea fértil y productiva, así Dios va a permitir que sintamos a veces dolor para producir un mayor crecimiento en nosotras. Ajá. Entonces recuerden que la poda va a llevar a eliminar todas las partes enfermas del árbol, a cortar las ramas inútiles o envejecidas y a despojarse de todo el follaje estéril. Pero al fin de la poda, pues siguen muchas cosas positivas, que es el árbol que va a dar mejores y más frutos, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado de que Dios nos pode, nos labre y bueno, pues que podamos llevar fruto. Efesios 1:3, Dios nos bendice y habla de que nos bendice espiritualmente, ¿sí? Efesios 1:3 dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Ajá. Y las bendiciones espirituales son todas las bendiciones que recibimos al creer en Cristo Jesús. El perdón, la salvación, la redención, la justificación, la sanidad, la libertad del pecado, la provisión, la prosperidad, la victoria sobre el enemigo, la reconciliación con Dios, la misma gracia de Dios y muchas más. ¿Se fijaron cuántas nombré? Un montón en las que a veces no estamos conscientes de que es una bendición haber recibido esto del Señor. A veces pensamos que las bendiciones son solo materiales, pero en realidad no, tenemos muchas bendiciones espirituales, ¿sí? Estas bendiciones espirituales se refiere a los que recibimos ese favor de Dios independientemente de las circunstancias, ya saben, por gracia. Ajá. Y recuerden que para ser bendecidas, ajá, no, Dios espera que nos demos, no tanto que recibamos, ¿sí? Entonces, para ser bendecida por Dios no es recibir, sino tenemos también que dar. Al igual que Salomón, nosotros también debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Esto significa que nuestro amor debe ser por quien es Dios y no por lo que vamos a recibir a cambio de Él. La palabra griega para bendición es una palabra que significa beneficio, y estas bendiciones espirituales a las que se refiere Pablo, entonces no eran solo buenas ideas para él en realidad estaban vinculadas a esos beneficios reales cuando vivía en ellas y a través de ellas. Entonces, sin Cristo y aparte de Él, no tenemos nada, no somos nada y no podemos hacer nada. Ajá. Imagínense qué ricas somos, ajá, pero pocas de nosotras en realidad es lo que les decía, estamos conscientemente o estamos verdaderamente conscientes de que nuestra vida es una riqueza y que poseemos esa herencia del Señor, ¿sí? Entonces, recuerden que hemos sido escogidas en Cristo antes de la creación del mundo. Esta fue también una maravilla, ¿verdad? Dios nos predestinó, dice la palabra, a salvación, pero la salvación, recuerden que es por gracia, no es por obras. Entonces, necesitamos como tal reconocer esos beneficios espirituales que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y muchas veces, además de los beneficios espirituales, también tenemos los beneficios materiales. Entonces, la verdad es que Dios siempre provee. Ajá. Dios nos conforta. Segunda de Corintios 1:3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotras somos consoladas por Dios.
¿Se imaginan esto? O sea, Dios dice que Él nos va a confortar siempre, que conforme a las misericordias de Dios, ¿verdad? Para que nosotras también consolemos a otras. Entonces, confortar significa amar, levantar, fortalecer, ¿sí? Hay una versión que incluso dice restaura mi alma. En hebreo, restaurar significa volver a su estado original e incluso mejor que antes. Entonces, nuestra alma se relaciona con el espíritu y con el cuerpo. Ajá, es como ese puente. El espíritu domina al alma, inspirándola para que controle el cuerpo. Pero recuerden que en el alma existen tres elementos, que es nuestra voluntad, nuestro intelecto y nuestras emociones. De eso consta nuestra alma. ¿Sí? Entonces, ahora que eres cristiana, la voluntad, ¿sí? La voy a señalar como esa señora, ¿no? Que dice, voy a ver si me dan ganas de hacer esto, ¿no? Y en ocasiones cuando la palabra de Dios no nos satisface, nos amargamos. Y la señora voluntad es rebelde por sí sola. Ella, la voluntad, no está acostumbrada a obedecer a nadie. La voluntad solo ordena. Y la voluntad, entonces, nuestra voluntad tiene que aprender a obedecer porque el alma como tal es voluntariosa. El alma nuestra como tal trata y está acostumbrada a realizar sus propias metas y cree que Dios tiene la obligación de ayudarnos. Ajá. Y el alma, si no se siente así, si no se siente ayudada, ajá, si no sucede lo que el alma espera, se pone de acuerdo con el desaliento y se decepciona de Dios, ¿sí? Pero cuando una creyente es consciente de que la palabra de Dios es la que tiene toda la autoridad en su vida, entonces la voluntad o la señora voluntad permite realmente que el Espíritu Santo someta al espíritu del hombre o de la mujer. Y ella misma, o sea, el alma, se somete al Espíritu Santo. Entonces recuerden que el alma siempre es la voluntariosa, es la que no se quiere someter. El intelecto. El señor intelecto es la parte del alma que más oposición muchas veces le hace a la palabra de Dios. Cuando Jesús dice que tenemos que perdonar, este es un ejemplo, dice, voy a pensarlo, ¿no? Lo voy a pensar. O cuando la Biblia dice que por sus llagas hemos sido sanados, pues en realidad el intelecto piensa y piensa en qué síntomas, ¿verdad? Se trata de engañar a sí mismo. Cuando la Biblia dice que Dios desea que hablemos y tengamos una mente diferente, que no nos amoldemos a este mundo, pues el intelecto lo rechaza, ¿verdad? A veces los cristianos nos dejamos dominar por nuestro intelecto y dejamos de recibir bendiciones porque frenamos a Dios con ese análisis de conclusiones, pero ¿por qué? ¿No? O sea, nos cuestionamos al Señor más que a nosotros, cuestionamos al Señor. Entonces, también pues lo que el Señor quiere pues es que podamos dominar tanto nuestra voluntad como el intelecto, pero también las emociones. Las emociones, hagan de cuenta que son un montón de niñas traviesas y lo peor que podemos hacer como cristianas es que nuestra vida sea dominada por nuestras emociones. Mucha gente se acerca a Dios solo cuando tiene tristeza o cuando siente que las cosas no van bien, ¿sí? Muchas nos decimos espirituales, pero cuando viene la prueba, nos caracterizamos por ser dominados por el orgullo, por la ansiedad, por la depresión, por la angustia. Y aquí es donde realmente necesitamos ponernos firmes, poner firmes al espíritu y poner orden en nuestra casa, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro intelecto, en nuestras emociones. Ajá. Dios nos va a confortar siempre que nosotros lo busquemos. Y a veces no estamos conscientes de que Dios está ahí, de que Dios en realidad puede confortar nuestra alma. Nos dejamos dominar por todo lo que ya les comenté. Entonces busquemos a Dios siempre
que haya vida, tenemos oportunidad de buscar a Dios, de doblar las rodillas, de doblar orgullo. Dios también nos da la paz, esto es otro atributo de Dios para ser ese Padre perfecto. Dios nos da la paz. Filipenses 4:9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con nosotros. Entonces tenemos un Padre Celestial que conoce cuáles son las cosas que necesitamos. Y esto generalmente cada martes lo platicamos. Las cosas que necesitamos, no las que queremos, lo que necesitamos. La obra de Cristo nos abrió esas puertas para que aún nosotras cuando éramos pecadoras, hoy seamos ese recipiente donde Dios quiere poner todas sus misericordias, ¿verdad? Donde Dios puede poner todas sus bendiciones. Dios quiere que seamos ese recipiente, que podamos contener todo esto que Él nos da. En la sociedad en la que vivimos, lo comentaba hace un momento, la depresión, la ansiedad, realmente afectan cada día más a más personas, ¿sí? Esto no distingue ni de origen, ni de posición social, ni de profesión, ni de género. Los problemas que enfrentamos diariamente, pueden lograr que nuestra paz desaparezca como arte de magia, en un tris, en un tronar de dedos. Todos esos problemas pueden hacer que nuestra paz desaparezca. Por eso es que también cada día hay más personas que acuden al psicólogo, a los especialistas, a los terapeutas, ¿verdad? Y a cualquier profesional que pueda brindar cierto alivio o serenidad a la mente, incluso a las pastillas, ¿verdad? A veces hay gente que toma ya pastillas para dormir porque ya no puede conciliar el sueño y tiene que recurrir a eso. Entonces, realmente puede resultar una misión imposible. Por las cosas y las razones por las que en realidad la vida nos hace preocuparnos, ¿sí? Con preocuparnos se ha convertido en algo natural del ser humano, pero Dios es el ser más seguro del universo, ¿sí? A él nadie lo puede vencer o destruir. No tiene que, Dios en el cielo no tiene que ponerse rojos, ni cerrarse con 20 candados, ni tiene que sacar un seguro médico, ¿sí? Él también experimenta esa seguridad subjetiva. Él no tiene sustos, no se espanta, no tiene temor al futuro, él disfruta de una satisfacción plena y de contentamiento y gozo perfectos. Y así quiere que seamos. Él quiere que vivamos y disfrutemos totalmente de la paz que Él nos ha dado. Y esta paz debe venir a ser la paz de Dios en nosotros, ¿sí? Porque recuerden que somos hechas a su imagen y semejanza. Él quiere que todas esa seguridad de la que Él goza en el cielo, la gocemos nosotros. Quiere que todos vivamos en paz, que podamos disfrutar de una vida libre de conflictos, de una vida libre de problemas. Entonces, piensa, hermana, ¿qué significa la paz para ti? ¿Qué tipo de bienestar necesitas? ¿Qué tipo de satisfacción necesitas? ¿Qué necesitas para estar libre de perturbaciones, libre de preocupaciones? ¿Qué necesitas para tener más prosperidad en tu vida, más tranquilidad, más salud, cero conflictos, más descanso? Todas estas cosas están incluidas en el término de la paz. Todo esto que les acabo de mencionar, eso quiere que experimentemos el Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que puedes conservar a pesar de que estés pasando por situaciones donde lo normal para el mundo es no tener paz. Pero recuerden que la paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento. No podemos entender por qué la sentimos, pero está ahí. Y a pesar de que el mundo diga, te debes preocupar porque mañana no tienes que comer, tienes que preocuparte porque mañana no tienes para pagar la renta, tienes que preocuparte porque mañana no tienes trabajo. Dios dice, quiero darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiere guardar nuestro corazón en completa paz. Entonces, para disfrutar de esta paz que nos da Dios todos los días, necesitamos convertir nuestros problemas en peticiones de oración y en agradecimiento a Dios. Así,
en peticiones de oración y en agradecimiento a Dios, hasta por eso malo que te está pasando. La inexplicable e incomprensible paz de Dios, así va a guardar nuestra mente si nosotros entregamos todos esos pensamientos y sentimientos. Esa es la paz que Dios quiere darnos, ¿sí? El mismo Dios se describe así como un Dios de paz y hay muchos versículos que les voy a pasar y por mencionarles algunos está Primera de Tesalonicenses 5:23, Romanos 16:20, Primera de Corintios 14:33, Filipenses 4:9, Segunda de Tesalonicenses 3:16, ¿sí? El mismo Señor se llama que Él es un Dios de paz. Y bueno, pues necesitamos entender cómo es que funciona esto, necesitamos experimentar esa paz que es la fuente pues de todos nuestros mal, de todas nuestras luchas, ¿verdad? Necesitamos experimentar esa paz para que podamos entender esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios nos perdona también. Desde la historia, en la Biblia hay muchas historias, desde la historia de Adán y Eva, en el libro de Génesis y a través de las escrituras, siempre vemos muchas personas que pecaron y cometieron grandes pecados, grandes errores. Y leemos y podemos experimentar esa parte, cómo Dios las perdona y las restaura, ¿verdad? Y nosotras somos prueba fehaciente de ellos. Dios nos dijo que nuestros pecados iban a ser, que nuestros pecados después de ser como la grana, iban a ser blancos como la nieve, ¿verdad? Después de tener esos pecados tan grandes, tan negros, tan fuertes, Dios los iba a transformar y los iba a hacer blancos, nos iba a hacer nuevas personas. Entonces, estas historias, en realidad en la Biblia, pues nos describen cómo Dios tiene ese poder de perdonarnos. Y así es como Dios desea que vivamos siempre en comunión con Él. Recuerden que lo único que nos puede apartar de Él es el pecado y por eso es necesario que cada día examinemos nuestro corazón para ver qué pecados pudiera estar yo cometiendo. Pecados que a lo mejor no me he dado cuenta, pecado de avaricia, pecado de orgullo, pecado de falta de perdón, pecado de falta de fe, ¿verdad? Él anhela realmente perdonar nuestros pecados y quiere que nosotras escribamos también nuestras historias. Recuerden que cuando nosotras vamos siendo transformadas, podemos usar nuestro testimonio para que otras personas que están pasando por tribulación, por angustia, por ese sentimiento de falta de perdón, puedan sentirse bien, puedan ver cómo Dios ha transformado nuestras vidas y que nosotros somos ese producto de su amor y de su perdón. Nos quedan 10 minutos. Nos gusta a veces pensar que somos buenos y justos, pero en nuestro interior sabemos que cada día cometemos errores e injusticias, que mentimos, que causamos dolor a otros, que a veces somos egoístas, ¿sí? Entonces recuerden que todos los días necesitamos examinar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente para no estar separadas de Dios. ¿Sí? Él nos ha provisto de todo lo necesario para podernos reconciliar y al contrario de lo que dice Satanás, porque él nos pone en el oído cosas que no son ciertas, ¿verdad? Cuando pecamos, ya no busques a Dios, otra vez pecaste, otra vez, ya volviste a caer. Y realmente lo que Dios quiere es justamente eso, que si caemos, podamos ir a Él, pedirle perdón y volvamos a mejorar esa parte, ¿no? Recuerden que necesitamos reconocer nuestros pecados y entonces arrepentirnos y hemos visto que el arrepentimiento es cambiar de mente y por lo tanto vamos a cambiar de actitud. Vamos a dejar de hacer eso que nos dice el pecado. Entonces también es un compromiso a no volverlo a hacer. Justamente por eso cambiamos nuestra mente, ¿verdad? Entonces, pues no debemos tener vergüenza de confesar nuestros pecados a Dios, y bueno, en ocasiones
pues sabemos que aun cuando estamos arrepentidos, pues vienen muchas cosas a nuestra mente, pero no dejemos que Satanás nos inunde y vayamos a Dios seguras de que Él nos va a perdonar. Por último, pues Dios nos provee, ¿verdad? Hay más de 169 versículos en la Biblia que se refieren a las formas en que Dios nos provee y lo dice muy claro. En Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Mientras los que buscan prosperidad generalmente están buscando el dinero o las posesiones, pues en realidad Dios nos provee de más cosas, ¿verdad? Dios distingue entre nuestras necesidades y entre lo que queremos y necesitamos. Y Él sabe dónde está nuestro tesoro. Recuerden que la palabra de Dios dice que donde esté nuestro tesoro, allí también va a estar nuestro corazón. Entonces Dios se preocupa por cada parte de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo. ¿Sí? Así como sus facetas en su carácter son infinitas, de igual manera son las formas en que Dios nos provee. Va más allá de lo que podamos pedir o entender, ¿sí? Recuerden que no es nuestro hogar y parte de lo que necesitamos es cambiar nuestro enfoque respecto a nuestra vida eterna, ¿sí? Aquí en la tierra estamos de paso, nosotras no vamos a estar aquí, nosotras vamos a heredar la vida eterna y vamos a heredar un cielo donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá dolor, ¿sí? Muchos pasajes acerca de la provisión de Dios se refieren realmente a nuestra necesidad de alimento, de vestido, necesidades físicas, pero otros pasajes también de la Biblia se refieren a nuestras necesidades de alma y espíritu, de nuestro interior. Entonces, Él nos provee también de paz, de consuelo, de poder, de amor, de dominio propio. Él recuerden que nos ha bendecido con toda bendición espiritual y sea cual sea el estado físico en que nos encontremos, podemos también estar contentos en el Señor, ¿sí? Hay pasajes en la Biblia como Gálatas 1:15 y Jeremías 1:5 que realmente nos dan una garantía de que el amor y la dirección de Dios empezaron incluso antes de nuestra concepción. Imagínense qué regalo saber que Dios se involucró en nuestras vidas desde antes de nuestro comienzo, que Él nos creó, que Él nos conocía en las entrañas de nuestra madre, ¿verdad? Entonces su amor por nosotros incluye siempre ese deseo para que nosotros estemos mejor cada día. Jehová Jireh significa el Señor provee. Entonces valoremos todos los días la lluvia, el sol, los vientos, las mareas, ¿verdad? Valoremos todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor porque todas esas cosas están vigiladas por Dios y es la provisión que Él tiene también para nosotros. ¿Sí? Y por último, pues Dios nos tiene paciencia. Recuerden que Dios no tarda en cumplir su promesa, ¿sí? Sino que es paciente con nosotros en todo momento. Una de los atributos de Dios más fuerte es su paciencia. Esta es prácticamente la perfección más divina que tiene. La paciencia es la manifestación de su misericordia a nosotros. Es ese poder que Él tiene de ejercer también dominio sobre Él mismo, haciéndose un ser perdonador, un ser que detiene su ira por mucho tiempo antes de darnos disciplina o de castigarnos, ¿verdad? Esta paciencia de Dios se menciona muchas veces en la palabra y esto es lo que a Dios le hace soportar las graves ofensas que nosotras le damos, ¿verdad? Él no se venga inmediatamente, Él tiene el poder de la paciencia, así como el de la justicia. Entonces, recuerden que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado y que no podemos burlar a Dios. Dice la palabra que todo lo que sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Entonces necesitamos tener cuidado de qué estamos sembrando, de qué vamos a cosechar, pero en su misericordia Dios nos tiene paciencia.
y Él quiere que examinemos nuestra vida, que le sigamos, que tengamos interés en estar bien con Él. Él tiene interés por cada día perdonarnos, por ser paciente e indulgente con nuestra conducta tan fea que a veces tenemos, ¿verdad? Él no es superficial, Él es un Dios que realmente tiene dominio propio. Entonces busquemos fervientemente esa gracia de Dios para imitar esa excelencia divina. Así como Dios es paciente, seamos nosotros pacientes con los demás. Preguntémonos cómo está nuestra paciencia con los demás. ¿Estamos soportando a los demás? ¿Estamos amando y perdonando a nuestro prójimo como Dios nos pide? Y bueno, pues hasta aquí la clase, hermanas. Espero que haya sido de edificación. La siguiente semana vamos a ver otro tema. Ya se terminó prácticamente esta serie. Hay muchos más atributos, sin embargo, ya hemos hablado de ellos. Y bueno, pues creo que estos son los más importantes y estos son los que hacen a Dios un Padre perfecto. Recuerden, tenemos en Dios un Padre perfecto, un Padre amoroso, un Padre justo, un Padre paciente, un Padre que se desvive por nosotras, que nos poda, que nos labra. Cuidemos nuestra relación con Dios siempre. Y bueno, pues no sé si quieran abrir sus micrófonos para comentar algo. Las escucho.